Ahora en el programa vamos a hablar de historia y en particular vamos a hablar con don Sergio Wisniewski y Sergio se cortó todo, barba, le hicieron todo, sacaron todo, bigote y ahora... Chapa y pintura. Chapa y pintura. Hoy en la historia para los argentinos, para toda la vida ya, 17 de octubre va a ser un día muy particular. No, hoy es un día tremendo, 70 años de la historia del peronismo, eso que ocurrió aquel 17 de octubre, que es un día... Uno a veces cuando estudia la historia va recorriendo días como abuelo de pájaro, pero hay días en los que hay que detenerse. Pero como la vida de una persona, vos no te acordás de todos los días de tu vida. No. Te acordás de aquellos que por alguna razón tienen un peso específico, para bien o para mal o por lo que fuera, porque estabas muy contento, porque nació tu hijo, porque te recibiste, qué sé yo. Hay algunas historias que son muy significativas. Exacto, hay como un cambio de velocidad y ahí ocurre un acontecimiento que nadie preveía. Ni siquiera el propio Perón, que fue el protagonista. Iba a decir absoluto, pero no fue el protagonista absoluto. A ver, contame. Porque fue él y ese movimiento popular que se movilizó. Lo que venía ocurriendo es que había un gobierno, el gobierno de Farrell, que tenía a Perón como una figura estelar, al vicepresidente, secretario de Trabajo y Previsión, y había venido haciendo un trabajo con el movimiento obrero en el que se habían obtenido muchas conquistas laborales. Muchas. Sería muy extenso de enumerar. Sí, en 5 minutos toda la historia del peronismo no vas a poder hacer. No voy a poder hacer, pero... como acción y reacción, también había generado muchísimos odios. Y cuando digo odios, es odios. Y había una oposición muy fuerte a este gobierno y sobre todo a la figura de Perón, que era como la figura negra que se decía, imaginémonos que estamos en 1946, ¿no? Que estamos en 1945, estamos en pleno momento de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Hay como una sensibilidad muy fuerte con respecto a lo que es el nazismo, el fascismo en general, Hitler. Y se los indicaba a Perón como un candidato a ser un Hitler. Ajá. Y entonces empieza una presión de sectores medios, empresarios, comerciantes, para que este gobierno se vaya, el gobierno de Farrell, y asuma la Corte Suprema de Justicia. Ajá. Entonces este gobierno, por supuesto, militar, no quería hacerlo, y lo que hace es que renuncie Perón. Lo obligan a renunciar, y no solamente eso, sino que lo llevan preso a la isla Martín García. Lo loco, porque acá hay muchas cosas locas. Una cosa loca es que le dejan hacer un mensaje de despedida por radio. O sea, imagínense que no había tantos medios como hay ahora. Por radio el tipo puede hacer un discurso de despedida. Eso todavía no la entiendo por qué. ¿Está grabado? Sí, está grabado. Y el tema es que el movimiento obrero, los dirigentes sindicales, que no eran peronistas porque todavía no existía eso, se dan cuenta que esta movida los podía perjudicar. Que la salida de Perón del gobierno podía implicar que muchas de estas conquistas laborales se perdieran. Y entonces la CGT se reúne, discute muchísimo y declaran un paro, una huelga general para el 18 de octubre. Es la primera vez que se iba a declarar una huelga general, no por un aumento de salario, sino para defender a una persona. Ahora, son desbordadas, la dirigencia sindical es desbordada. Ellos lo llamaron para el 18 de octubre, la gente del 17 empezó a salir. Empezaban a salir, sobre todo de las fábricas del sur, a dirigirse hacia la capital federal, otro hecho inédito. Y empiezan a ir, todavía, para que se den una idea de cómo esto no lo manejaba Perón del todo, él hacía poco, desde la isla Martín García, le había escrito una carta a Evita, en la que le decía palabras más, palabras menos, negrita, la verdad que me han derrotado, vamos a vivirnos al sur, retirémonos de todo esto. Yo me imagino que esa no era la vida que quería hacer Evita, retirarse al sur. Pero eso es lo que le escribió. Tampoco Perón. Tampoco Perón. Seguramente lo agarró. Tenía algunas otras cosas para hacer Perón, todavía le que faltaban algunas cosas. Y empiezan a llegar a la Plaza de Mayo estos personajes, los que llamaron los cabecitas negras, los trabajadores, que no es que llegan a hacer una marcha y se van, se quedaban horas y horas, y van llegando y llegando y llegando cada vez más. Y los miembros del ejército, esa es otra de las cosas locas, no reprimen. Se discute, no es que no se les ocurrió, pero se dan cuenta que hay una multitud y que va a haber un derramamiento de sangre, y al mismo tiempo están ahí plantados. Y en el medio de todo esto, que está la Plaza de Mayo llena de trabajadores, que para los oficinistas que recorrían Plaza de Mayo todos los días, era como una cosa loca. Eso del aluvión zoológico era porque nunca habían visto tanta gente mal vestida, descamisado, en el centro porteño. En medio de todo eso, un secretario de la Corte Suprema viene a la Casa Rosada a decirle a Farrell que tiene un nuevo gobierno para formar y tenía la lista de todos los candidatos ilustres que iban a formar ese gobierno.
Farrell agarró ese papelito, lo guardó en un cajón y dijo, miren, en este momento estamos con otro problema. Tienen que liberarlo a Perón de la cárcel, y no solamente lo liberan, imaginémoslo en tiempos actuales, sino que lo llevan a la Casa Rosada y desde el balcón le permiten que haga un discurso a la gente. Un discurso que entre la multitud ahí puesta y él generan el nacimiento del peronismo. Eso que Scalabrini Ortiz llamó el surgimiento del subsuelo de la patria. Te quiero hacer una pregunta porque el tema es tan interesante que creo que el programa deberíamos dedicárselo solamente a eso. Pero si en lugar de estar parado vos aquí frente a mí, hubiera otro historiador con una ideología distinta, no importa cuál sea la tuya, que tampoco la conozco, ¿diría lo mismo que dijiste vos? Es que describí hechos. No los Está muy bien, por eso te pregunto. Sí. ¿Describiría los mismos hechos? Sí, por ahí lo valoraría distinto. No, pero eso es otra cosa, pero la descripción. Los hechos son absolutamente indiscutibles, es como vos dirías, dato duro, ¿no? Es dato duro. Está muy bien. Ahora, por ahí valoraría, y ahí empezó el desastre argentino, ¿no? No, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. En la Argentina pasa hoy que algunos medios cambian los hechos. O sea, el partido terminó 2-0 y ellos dicen que está 1-1. O sea, Claro. y después, claro, pero digamos, vos podés decir que el equipo jugó mal, que no te gusta cómo juega, pero vos no podés cambiar el resultado del partido. Por eso te pregunto si lo que vos estás diciendo es lo que describiría cualquier persona. Hay matices. Por ejemplo, algunos dicen que toda esta movida la organizó Evita, que en realidad Perón y Evita lo tenían organizado y que Evita recorrió fábricas. No hay hasta ahora ninguna prueba de que eso haya sido así. De que en realidad estaba todo orquestado no por Evita, sino por el mismo gobierno militar que no quería irse como le estaban pidiendo para que venga a la Corte Suprema. Bueno, el trasfondo de quién lo organizó no hay una prueba, pero no hay una prueba porque en realidad fue muy espontáneo el movimiento. Y bueno, por eso fue muy genuino, ¿no? Porque al no haber habido una organización que estuviera detrás, por eso se hizo el 17 y no el 18. Exacto. Ahí los desbordó a esos mismos dirigentes que eran muchos comunistas, socialistas, venían de una tradición, o sindicalistas de larga tradición, tuvieron que salir a apoyar a la figura de Perón porque él representaba esa garantía. Ese día es que se decide llamar a elecciones y esto desemboca en pocos meses después en el triunfo de Perón en elecciones en la que se enfrentó a todo el arco opositor, de derecha a izquierda, en lo que llamó la Unión Democrática, con el embajador de Estados Unidos, Braden, incluido. Él es Sergio Wisniewski. Es difícil ahora interrumpir y decir seguimos con el programa como si nada hubiera pasado, porque cualquiera que sea argentino, o aunque no sea argentino y tiene algún interés en lo que ha pasado en la historia, este es inexorablemente uno de los puntos bisagra. Si no es el punto, posiblemente está entre los pocos que han cambiado la historia de la Argentina. Gracias, Sergio. Desde vos.